Shalom and blessings, my brothers. Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas. Bienvenidos desde donde quiera que estén. Gracias por unirse al podcast de hoy, pero antes de arrancar con el tema, te damos la bienvenida, Baruch. Qué bueno verte, amigo mío. Shalom, Cristian. Igualmente es genial verte también. Gracias. Vamos a entrar en materia de una vez. Algunas personas nos han preguntado a propósito de un video que fue lanzado no hace mucho. Miraremos solo un fragmento de este video en breves momentos. Porque probablemente hay muchos de nuestros espectadores que han escuchado a este ministerio e incluso lo siguen de cerca. Y nos dirán, bueno, pero ¿por qué lo atacas? ¿Por qué dices que esto es un problema? Queremos poner la escritura en pantalla. Y se trata de 2 Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y quiero subrayar esto de corregir. Tus comentarios sobre esta escritura, Baruch, antes de que veamos el video en cuestión. No cabe duda, Cristian, de que esta escritura es veraz y aplica para todos. Ha habido momentos en mi vida en los que yo he dicho algo bíblicamente incorrecto y algunos hermanos se han acercado para corregirme con la palabra, por lo cual estoy extremadamente agradecido, ya que debemos ser personas que están comprometidas con la verdad. La verdad no se origina en mí ni en nadie más, la verdad se origina en Dios y la verdad se halla en la Escritura. Así que todos necesitamos crecer, madurar y a veces corregirnos unos a otros. Así es simplemente como Dios ha dispuesto que funcionemos, como un cuerpo, un ministerio unido. Amén. El video que veremos es de Amir Tsarfati, un predicador muy popular, especialmente entre aquellos que forman parte del movimiento mesiánico. Quiero destacar un par de problemas teológicos con este mensaje en particular. Vamos a ver el video y luego volvemos con tus comentarios, Baruch. Es porque ellos no lo conocen a Él, a aquel que es el Santo de Israel. Y a ellos tal vez Él les dirá, nunca les conocí. Así que obviamente es gente que asegura que le conoce y dice, hey, hicimos esto y aquello en tu nombre, te conocemos, pero yo no los conozco a ustedes. ¿Cómo pueden haber hecho todo esto y al mismo tiempo odiar a mis hermanos? De hecho, cualquiera que quede de la tribulación y que haya atacado a los hermanos del Señor no entrará al milenio. Bien, este es un fragmento de un video de Amir Tsarfati, quien básicamente está declarando, y les daré un poco de contexto, en contra de algunas personas que se hacen llamar cristianos, pero no apoyan a Israel y odian al pueblo judío, lo cual es un tema interesante que debe ser abordado ciertamente. Pero hay unos cuantos problemas con esto, y lo primero que quisiera señalar es que él está citando Mateo, pero sacando totalmente de contexto esta frase de nunca los conocí. Danos tus comentarios, Baruch, antes de que empecemos a mirar algunas escrituras. En este particular, si estamos hablando de salvación, por supuesto que nunca los conocí implica que ellos jamás recibieron el Evangelio. Pero en lo que quiero ser muy claro es en esto. Que uno sea salvo, que uno llegue al reino de Dios, primero al reino de los cielos, luego al reino milenial y finalmente a la nueva Jerusalén, se basa en una sola cosa, y eso es si uno recibió el Evangelio o no. Pero debemos ponernos de acuerdo en algo, y es lo siguiente. Todos podemos tener puntos de vista que no le agradan a Dios. Sin embargo, eso no constituye un impedimento para la salvación. El hecho de que alguien en algún momento haga algo, diga algo o tenga un punto de vista que no le agrade a Dios, nuestra salvación no se basa en eso. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice la Escritura. No hay justo sino solo uno, que es Cristo, el Mesías. Pero entre los seres humanos no hay justo ni siquiera uno. Así que todos nos quedamos cortos, todos ocasionalmente cometemos errores. Debemos arrepentirnos, debemos abrazar la verdad, pero el problema es que la Biblia jamás enlaza nuestra salvación con el apoyo a Israel, sino que enlaza nuestra salvación con el Evangelio.
Correcto, y la razón por la que este mensaje es tan preocupante es que afirmar que apoyar a Israel es una condición para ser salvo, y no solo la fe en Jesucristo, para mí es un evangelio diferente. Estás añadiendo a la Escritura cuando realmente no deberías, y eso es un gran problema para mí. Adicionalmente, Baruch, creo que es muy importante que nosotros tengamos un balance en este punto, especialmente cuando vemos alrededor del mundo algo que está tan obvio en los tiempos presentes en los que vivimos, y me refiero al aumento del antisemitismo. Por supuesto que como creyentes, y como hemos afirmado en muchos videos que hemos grabado juntos, claro que todo creyente debería estar del lado de Israel. Debería estar orando por la paz de Jerusalén, y eso es algo muy importante. Pero danos tus comentarios en este punto en particular, Baruch. Como sabes, nuestra organización se llama Amarás a Israel, y es porque creemos que si el Espíritu nos guía, vamos a apoyar a Israel y el propósito profético de Dios para Israel. Como todos saben, ocurrirá un cambio espiritual sobre un remanente del pueblo judío. Dios lo ha prometido. Y creo que el tiempo de la angustia de Jacob, lo que se conoce en hebreo como Etzerahile Yaakov, es un testimonio de que Dios usará este antisemitismo para generar ese cambio en Israel. Anhelamos eso, lo creemos y tenemos muchas expectativas en ese sentido, pero tú has mencionado una palabra clave y es balance. No podemos permitir que nuestras emociones tomen el control de nuestro balance espiritual. Porque, insisto, ningún versículo de la Biblia, que yo sepa, enlaza la salvación, el perdón de pecados, entrar al reino de Dios, con el apoyo a Israel. De nuevo, ¿debemos apoyar a Israel? Obviamente. Si alguien no apoya a Israel, ¿tiene un problema espiritual? Claro que lo tiene, pero ¿es esa una prueba de fuego para recibir la salvación? Ningún verso de la Biblia que yo sepa dice eso. Y atención, estoy abierto a que me corrijan bíblicamente, pero hasta ahora no conozco un solo lugar en la Escritura que vincule el apoyo a Israel con la salvación. Correcto. E incluso él añadió algo acerca del reino milenial, de lo que hablaremos más tarde, pero él también habló de los hermanos. Y la hermandad no está limitada solo para Israel. Mis hermanos, hasta donde yo entiendo, son todos aquellos a quienes llamo prójimo. Se nos dice en la Escritura, ama a tu prójimo, o aquel que odia a su hermano o hermana es un mentiroso, como dice Primera de Juan. Así que hermanos no solo significa Israel. Por favor, corrígeme si me equivoco, Baruch. Ese término, como vemos en el Nuevo Testamento, usualmente es un sinónimo para la iglesia, o sea, para mis compañeros creyentes. Por lo que, de nuevo, si tu punto es el uso del término hermanos como algo exclusivo para Israel, o si crees que Israel en lo natural es parte de nuestros hermanos, creo que esa posición es bíblicamente incorrecta. Normalmente, y bíblicamente en el Nuevo Testamento, el término hermanos se refiere a compañeros creyentes, a las personas que han recibido el Evangelio. Así es como vemos que se usa repetidamente en el Nuevo Testamento. Bien, leamos Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tus comentarios, Baruch. Bueno, primero que nada, debemos analizar esto lentamente. Cuando el Mesías dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, esto quiere decir que el simple hecho de que alguien llame a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, Señor, no constituye una garantía para entrar al reino de Dios. ¿Y qué hicieron estas personas? Bueno, un elemento importante en el que todos estaremos de acuerdo es que cuando vemos a la humanidad, no todo ser humano va a entrar al reino de los cielos. Creo que esa es una declaración muy obvia. Así que, ¿cuál es el medio para entrar al reino? Bueno, el medio para entrar es el Evangelio. Y cuando hablo del Evangelio estoy hablando de la crucifixión del Mesías. O sea, el derramamiento de su sangre para nuestra redención eterna. Pero, ¿qué respondieron estas personas? Yeshua solo dijo eso y ellos comenzaron a decir,
No profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos muchas obras poderosas, que es un sinónimo para milagros, en tu nombre. Y allí está el problema. Esto, Cristian, no tiene nada que ver con apoyar o no apoyar a Israel. Con lo que esto tiene que ver es con lo siguiente. Estas personas a quienes el Mesías les dice, nunca los conocí, son personas que están viendo sus obras, su conducta, sus hechos, como la base de su salvación. Tenemos que afirmar que no se basa en nuestras obras, ni tampoco en apoyar a Israel. Se basa en una sola cosa, y ese es el mensaje del Evangelio, que se enfoca primero y principal en la crucifixión del Mesías, el derramamiento de su sangre para el perdón de nuestro pecado. Cuando arrancamos esto de su contexto, como has dicho que Amir lo hizo, y no discrepo contigo, es algo muy problemático, porque este pasaje no se trata de apoyar a Israel. Se trata de gente que pretende utilizar las buenas obras como la base de su salvación. Por eso es que el Mesías les dice, nunca les conocí. Él dice que les dirá, jamás os conocí. ¿Por qué? Porque para ellos su salvación se basaba en obras, en lo que ellos hicieron y no en lo que el Mesías hizo. Allí está el problema, y es el tema del cual nos habla este pasaje de la Escritura. Amén, gracias. Vamos a leer Zacarías 14:16 y luego te pido que nos ayudes a entender esto en su contexto. Entonces todos los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Tus comentarios, Baruch. Sí, bueno, este pasaje, si leemos todo Zacarías 14, ese capítulo inicia hablando de todas las naciones del mundo, subiendo para hacer guerra contra Jerusalén. Es decir, las naciones no quieren lo que Dios quiere. Están en contra del propósito de Dios para una Jerusalén redimida, para que esta ciudad sea transformada por la presencia del Mesías, reinando y gobernando desde allí. ¿Y qué pasa luego? Bueno, esta es una declaración extraordinaria, porque todas las personas que, como dice en tu traducción, sobrevivan de las naciones, bueno, ¿qué hicieron primero esas naciones, esos pueblos? Subieron contra Jerusalén, estaban en oposición a la voluntad de Dios. Pero lo que quiero enfatizar es esto, que nuestro Dios es un Dios excesivamente lleno de gracia, es un Dios perdonador y un Dios de amor. Estoy muy feliz de que lo sea porque puedo decirte que he necesitado su misericordia, su perdón, su amor, su restauración por cosas que he hecho en mi pasado, cosas que he enseñado, que ahora me arrepiento de haber enseñado. Y por lo tanto, todos debemos darnos cuenta de que Dios entiende lo frágil que es la humanidad. Esta escritura dice que habrá gente que, tras haber participado en una guerra contra los propósitos de Dios y tras haber llegado a agredir al pueblo judío, específicamente en Jerusalén, llegarán a formar parte del reino milenial. Este pasaje acerca de subir año tras año a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y guardar la fiesta de Sukkot, es algo que habla de un evento milenial. Nadie lo pone en duda. Aquí está la verdad. En mi opinión, Dios puede ser mucho más perdonador que yo, que tú, o que el propio Amir Tsarfati. Y no estoy afirmando esto para sonar mezquino de ninguna manera. Solo estoy diciendo, gracias Dios, por tener tanta gracia, amor, misericordia y perdón, porque todos le fallamos en ocasiones. Pero estos individuos, que le habrán fallado de una manera mayor, atacando al pueblo judío, haciendo guerra en Jerusalén, ellos aparentemente van a ser perdonados y traídos al reino milenial. Ahora, teológicamente, lo que los eruditos dicen es que todos los que entren al reino milenial tienen que ser creyentes. Así que aparentemente estos individuos que tenían una teología muy mala van a ser perdonados y llegarán a la fe. Y estoy tan feliz y agradecido de que nuestro Dios esté dispuesto a perdonar en el último momento a este remanente de las naciones que tenía una teología muy mala
y también una conducta muy mala, consistente con su mala teología, pero fueron perdonados y en efecto entrarán al reino milenial. Amén, bien dicho. Y finalmente, solo algo para pensar. Gálatas 5:9 nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa, lo que significa que una pequeña cantidad de corrupción, falsa enseñanza o pecado puede propagarse y afectar a todo el grupo o sistema de creencias. Quiero oír tus comentarios sobre esta importante escritura, Baruch. Ya has dicho en otros videos algo que me parece una gran analogía, y es que cuando alguien está comiendo, puedes añadir un poquitín de veneno, una pizca de arsénico nada más, pero habrá serios efectos por ese veneno. Ciertamente los hay. E insisto, tenemos que esforzarnos por conocer la verdad. No debemos ser guiados por las emociones o los sentimientos, sino que siempre debemos analizarlo todo bien. Quiero subrayar de nuevo que tú y yo sabemos, sin duda alguna, que aquellos que respiran y promueven una furia antisemita, aquellos que odian a Israel, están desagradando frontalmente a Dios. Pero el peligro está en atar la salvación al apoyo a Israel o al apoyo de una doctrina. Cuando haces eso, te estás extralimitando. Ahora, todos somos obras en progreso. Todos estamos creciendo teológicamente. Y te comento que ayer hablaba con un individuo que tenía una perspectiva diferente a la mía en un aspecto. Pero al final de la conversación, producto de leer una escritura que él compartió conmigo, hubo un acuerdo y crecí. Reconocí mi error en cuanto a lo que pensaba en ese punto, gracias a mirar esa escritura con la que él me iluminó. Entendí que debía haber un cambio en mí. ¿Por qué? Porque no se trata de tener la razón, no se trata de ser popular, se trata de ser honorable ante nuestro Dios. Y la manera en la que hacemos eso es afirmando la Escritura y no llevando algo más allá de lo que la palabra de Dios intenta. Para mí, este es el mayor problema aquí: unir la salvación con apoyar a Israel. Sí, todos deberíamos apoyar a Israel, pero nuestra salvación no depende de ello. Solo depende de la sangre derramada de nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Amén. Estoy contigo, Baruch. Quiero hacer eco de lo que acabas de decir. Muchos andan buscando ser populares, pero no estamos aquí para agradar al hombre, sino para agradar a Dios con la verdad. Hace poco compartía una breve escritura en el grupo con el que me reúno cada 2 semanas, y es una escritura poderosa. Gálatas 4:16. Pablo dice: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? La verdad ofende a la gente a veces, pero sabemos que el camino es estrecho y la puerta angosta, y es importante y alarmante a la vez que ese versículo dice muy claramente que pocos la hallarán. Eso debería abrir nuestros ojos ante tantas falsas doctrinas y enseñanzas incorrectas, ante las que realmente necesitamos discernimiento. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Gracias, Baruch, por tomar el tiempo de grabar este video. Oramos que haya aclarado algunas dudas de nuestra audiencia que nos han venido contactando al respecto. Y de nuevo, Baruch, gracias por tu tiempo. Gracias, Cristian. Baruch en Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, les decimos shalom y bendiciones. Siempre así.